Aquí seguimos dando la batalla. Déjenme saludar a la abogada Lourdes Monteagudo, ahora que están nuevamente arreciando los operativos, las cacerías de inmigrantes. Déjenme saludarla porque me imagino que mucha información, orientación nos puede dar la abogada Lourdes Monteagudo, quien tiene muchos años en las comunidades migrantes apoyando con información y quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, está ayudando a muchas familias a ambos lados de la frontera, sobre todo a estas familias que están asustadas en Estados Unidos. ¿Cómo está, abogada? La saludo con gusto, aunque preocupado por lo que está pasando en nuestras comunidades. Y así estoy yo también. Sabes que es como que todas las semanas hay algo diferente, algo nuevo, que no es necesariamente es lo más positivo. Pero bueno, mira, hoy estamos viendo a ver qué va a hacer el presidente para evitar lo que ya fue un desastre en estos últimos días, donde murieron dos personas que según ellos eran personas indocumentadas que iban se supone que a, a sacar creo que fue de sus carros, y resulta de que mataron a dos personas y ninguno de los dos eran personas indocumentadas. Entonces eso hace de que uno piense que no hay control, que hay un descontrol completo en el sistema de los Estados Unidos, a ver porque por un lado el presidente quiere que se sigan arrestando a personas indocumentadas, y por otro de que yo no sé exactamente a quién ponen de policías para hacer estas cosas, pero es increíble que puedan haber estos tipos de problemas donde matan a dos personas que no tenían, no eran ni siquiera los que estaban buscando. Así que hay algo que ellos tienen que ver qué hacer sobre eso, pero me preocupa mucho porque Chicago es una ciudad que verdaderamente nunca ha sentido el golpe tan fuerte como lo que ha estado pasando últimamente. Y verdaderamente pues hay que tener mucho cuidado. Um, esta última semana fue bastante difícil, pero mira, lo que yo quiero siempre enfatizar es de que el señor presidente y todo lo que está pasando no solamente para molestar y hacer las cosas como si fueran completamente fuera de orden, sino para dar miedo, para que la gente coja miedo y por su propia cuenta se vayan o por su propia cuenta no hagan sus casos. Y ahí es donde tenemos que parar la situación y no darle tanta importancia a lo que aparenta ser, claro, tan importante como lo que acaba de pasar, de mataron a dos personas o lo que sea, sino entender que hay miles de personas que sí que pueden arreglar, sí pueden hacer lo que tienen que hacer, no tendrían que preocuparse de la cuestión migratoria, pero que no lo hacen por miedo y no lo hacen porque no saben que pudiesen hacerlo. Entonces, tenemos que verlo por los dos lados. Lo que queremos es que todo el mundo sepa en dónde están parados. Por eso nosotros en la oficina le damos lo que le llamamos una evaluación gratis de su caso. Cuando ustedes vienen, nosotros no sabemos hasta que ustedes no nos hacen nos dicen su vida nos contestan preguntas que nosotros le hagamos. Es dónde están parados cada uno de ustedes, porque muchos de ustedes pueden arreglar, pueden llegar a su residencia permanente, pueden hacer lo que se necesita hacer, porque todo el sistema de arreglo está perfectamente bien, no lo han quitado, no han hecho nada nuevo, no han puesto más expectativas, pero uno tiene que poder saber que uno puede llegar a lo que a lo que se ofrece. Y es ahí donde tenemos que tener esas evaluaciones antes de hacer nada, antes de meternos a pedir, hacer nada con inmigración, a llenar ningún papel, a mandar algo que después ellos pueden usar contra uno. Hay ya muchas personas que ellos saben que ellos en algún momento tuvieron algo que ver con inmigración y que ya ellos están en el sistema de inmigración. Y hay otros que no han estado en el sistema, pero saben que si los arrestaran no tienen cómo quedarse. Entonces,
tenemos que siempre entender que como hay tantos tipos de personas, lo más importante es saber dónde uno está parado, pero tampoco tener tanto miedo de entonces caer en lo que ellos quieren, que es que uno diga, bueno, no, yo es que yo no quiero ya saber nada y voy a destruir todo lo que he creado porque verdaderamente yo lo que quiero es irme porque tengo miedo. El miedo hace que uno haga muchas cosas que uno no debe hacer. Y uno lo que necesita es entender el sistema y saber dónde uno está parado, que por eso es que le ofrecemos que nos llamen para darle una evaluación gratis, porque no podemos decirle si usted puede o usted no puede sin saber los detalles de sus casos, los detalles de su vida. Y eso se puede hacer ahora muy fácilmente, lo hacemos por teléfono, no tienen que venir a la oficina, pero sí llamen para poderle dar esa evaluación gratis y antes de que hagan nada. Tenemos que tener mucho cuidado porque también sabemos que hay abogados que hacen, que ofrecen o dicen que pueden hacer cosas que no deben hacer. Todavía tenemos el caso de la señora esta que verdaderamente ha dejado a miles de personas sin saber exactamente dónde están parados. Pero miren, esta última semana tuvimos, porque yo estoy hablando de esto la semana pasada, tuvimos unas cuantas personas que nos llamaron de esas que han sido víctimas de la señora esta que hizo todo el desparpajo que hizo ha sido con miles de personas. Y hemos podido ya comenzar a ver que hay personas que sí se mandaron las cosas a inmigración, pero lo que ellos no saben qué fue lo que le dijeron a inmigración y hemos empezado a buscar para poder ver qué es lo que ha pasado con algunas de esas personas, porque verdaderamente ellos también son víctimas de una persona que les decía que iba a hacer algo y que después no se hacía, pero fue una abogada, mandaron cosas a inmigración, ya esas personas están metidas en el sistema porque ella mandó un papel con el nombre, con la dirección, con todo lo que se supondría que pudiera ser para esa persona. Y esas personas que están en ese tipo de problema no pueden decidir de un día para otro, decir no voy a hacer más nada, porque ya están metidos en el sistema. Lo que hay que hacer es buscar a ver qué fue a dónde se quedó el caso, qué fue lo que pusieron, qué fue lo que hicieron. Y en eso pues estamos tratando de ayudar a través de nosotras que lo podemos hacer y ustedes nos pueden llamar y nosotros le hacemos una evaluación y tratamos de buscar a ver qué es lo que está pasando con ese caso en inmigración para ayudarlos, porque todas esas personas que quedaron yo diría, en veremos, todas esas ya están metidas en el sistema y hay que ayudar a esas personas a veces para ver qué fue lo que ella mandó, qué fue lo que dijo, cómo fue que lo escribió, el por qué tenían ellos maneras de arreglar. Y pues en eso estamos y verdaderamente nos da mucha pena que veamos que hay tanta gente que tiene tanto miedo que ni siquiera quiere que uno vaya a ver qué es lo que pasó con el caso de ellos. Pero nosotros como abogados no tenemos que decir dónde está la persona, no podemos decir nada de esas cosas. Lo único que vamos y encontramos en el sistema, lo que hubiese sido el papeleo que se mandó para el caso ese que se supone que hubiera sido el caso de la señora abogada que los representaba, y entonces podemos ver qué es lo que pusieron, qué fue lo que escribieron, qué fue lo que se dijo. Y de ahí entonces hay que hacer decisiones, pero muchas de esas personas se pudieran recuperar si es que entendemos dónde están, ¿no? Y en eso pues estamos porque verdaderamente esa señora ha hecho mucho daño y son miles de gente en todos los Estados Unidos porque ella tomaba casos de todos lados, casi todo lo hacían por teléfono y, esa persona ha creado un problema muy grande. Sí, tenemos algunas cosas muy buenas que han pasado. La Corte Suprema le dijo al presidente Trump que él no podía quitar la residencia permanente a nadie o no le podía quitar la ciudadanía a alguien que naciera aquí en los Estados Unidos, nada más que porque sus padres no fueran de aquí. Y esas cosas pues son muy buenas, están ayudando a que por lo menos algunas de esas cosas que el presidente dijo que quería hacer, pues no va a poder hacerlas porque la misma Corte Suprema le ha dicho no lo puedes hacer. Pero este señor presidente que tenemos, él no está haciendo las cosas como ninguna otra persona lo ha hecho aquí en los Estados Unidos antes. Hay que estar viendo todos los días a qué se le ocurre para destruir. Y pues tenemos que tener cuidado. Nosotros, cada uno tenemos que ver lo que estamos haciendo y saber dónde estamos parados. Y para poder hacer eso hay que buscar su información
en el sistema migratorio, si es que ya han hecho algo con el sistema migratorio. Y si no lo han hecho, hay que tener una conversación para que nosotros le podamos hacer preguntas, ustedes nos dan sus contestaciones y le podemos decir, nada más que por conversando, si uno puede hacer algo o no debe hacer nada, porque depende de lo que nos cuenten, entonces nosotros podemos decirle, bueno, la ley no deja que usted haga esto, porque usted llegó aquí indocumentado, además nos dice que ya tiene problemas con la ley, pues no haga nada, quédese tranquilito, no haga nada, porque no va a poder llegar a nada. Ahora, otras personas lo que nos están diciendo es de que, sobre todo con esta señora que hizo este desastre de abogada, es de que ellos ya lo que tienen es miedo porque no saben qué fue lo que escribió la señora. Por eso le decimos, entonces tiene que entrar otro abogado a ver qué fue lo que pusieron en el expediente. Y entonces con eso ya se sabe y ahí podrían hacer decisiones dependiendo de lo que encontremos. Pero lo que no se pueden es quedar en la casa con el terror que se está creando, porque entonces no pasa nada, no se hace nada, se enferman y total nada, no llegamos a nada. Así que entonces tenemos que entender bien que sí, no estamos en el mejor momento, este presidente está en contra de los inmigrantes y él verdaderamente no le importa, obviamente no le importa nada y por lo tanto, pues no podemos pensar que es una persona normal que está haciendo las cosas normalmente. Ayer mataron a dos personas que según parecían, ellos decían que eran personas indocumentadas y las dos personas eran ciudadanos americanos, es decir, que lo mataron. Yo no sé exactamente ni siquiera cómo fue el hecho de que pudieran decidir que esas personas eran personas indocumentadas cuando estaban en un carro, cuando ya pasó todo, ya no tenía nada que ver con la cuestión de ser indocumentado. Y verdaderamente lo que estamos viendo es una ola de como crimen organizado por el gobierno que tiene mucho que ver con el hecho de que el señor Trump, pues eso es lo que está haciendo, es destruyendo a los Estados Unidos de afuera, de adentro para afuera. Y eso pues es difícil, ¿no? ¿Qué, qué recomendaciones podríamos darle a la gente que nos está viendo a la hora de que pues lo detengan? Se lo pregunto porque, por ejemplo, veo que cada vez son más violentos los arrestos. Veo que le han perdido todo sin recato, pues han incluso disparado sus armas. Ayer, antier, se reportó que un paisano que quiso huir del operativo, desafortunadamente murió atropellado por un camión. Se lo pregunto por eso, ¿qué le podemos Bueno, decir a la gente, abogada? Bueno, mira, verdaderamente para ser honesta, ¿qué le podemos decir a personas normales como nosotros, como la mayor parte de la gente que nos están oyendo, de este desastre que se está viendo? Es un desastre porque verdaderamente el problema está en que el señor presidente y su manera de ser y lo que ha hecho, como ha traído gente a trabajar en el sistema, ellos no están siguiendo las reglas de ningún juego, como digo yo, no están siguiendo las reglas de lo que sería la ley. Ahora, ¿qué uno puede hacer antes de un desastre como este? Bueno, pues estar seguro de que uno no tiene nada que pueden usar contra uno. Si uno tiene algo, entender lo que tiene para poder saber cómo poderle dar la vuelta al asunto. Pero esto que estamos viendo en la televisión, esto que se está viendo, que es un desastre completo de cómo el presidente está haciendo sus cosas, no tiene precedente en los Estados Unidos. Nunca se había visto esto. Y verdaderamente no sabemos exactamente cómo se va a controlar tampoco, porque vemos esto, vamos a poner, ayer mataron a las dos personas que mataron, por fin no eran indocumentados y eran ciudadanos americanos. Es decir, que ellos, no sé exactamente por qué fue que esas personas fueron las que, a las que de alguna manera identificaron que creyeron que eran inmigrantes, pero se hace una situación donde uno no entiende exactamente por qué es que pasó eso. Y lo que tenemos nosotros cada uno que hacer es saber lo que nosotros tenemos que hacer para cuidarnos nosotros mismos. Si nosotros tenemos ya problemas con la ley, esa persona está en mucho peligro porque ellos están usando las listas de personas que están con problemas con la ley para por lo menos tratar de buscarlos de alguna manera.
según ellos, ayer estaban buscando a 2 personas y esas 2 personas que murieron no eran las personas que ellos estaban buscando. Entonces, tenemos nosotros, cada uno, tenemos que preocuparnos de nosotros mismos, de lo que tenemos como algo que pudieran usar contra nosotros. Y si no tenemos nada, pues entonces entender que la situación en la calle en este momento no es normal, que esta gente que están ellos poniendo como gente de ICE, de los grupos que se supone que están arrestando a los inmigrantes, no saben lo que están haciendo ellos mismos, porque han puesto a un montón de gente nueva que no tienen ningún entrenamiento para hacer lo que están haciendo, y pues ahí vienen las consecuencias. Poquito a poco los gobiernos de cada lugar, vamos a ver, de Chicago, el estado de Illinois, está tratando de poner ciertas I don't know, ayudando a que se ponga un poco más normal la situación, porque nuestro gobernador y los que están como líderes de Chicago no están de acuerdo con lo que está pasando con Trump, pero vienen los federales, como nosotros le decimos, ¿no? Los federales, que son los que están con la cuestión de migratoria y están haciendo cosas que uno nunca hubiera pensado se podían ver aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tener mucho cuidado, no meternos en lugares donde no debemos, no estar por la calle caminando, nada más que por caminar. Tener cuidado con lo que ya sabemos nosotros de nosotros mismos. Si nosotros tenemos casos abiertos con inmigración porque de alguna manera en algún momento ellos supieron de uno y no ha pasado más nada, uno tiene que tener cuidado porque esas personas ya están en la ficha con inmigración. Ellos ya pueden estar buscándolo si es que se supondría que ustedes tendrían que haber regresado a ver a un juez y no fueron. Si es que han estado aquí muchos años, aunque se supondría que ya se tendrían que haber ido, pues no, y no se fueron, pero ellos ya han tenido algún tipo de roce con ustedes. Esas personas están en más peligro que una persona que no tiene nada y está limpio. Pero hay que tener cuidado porque obviamente esas 2 personas que murieron ayer no tenían nada, ellos eran ciudadanos americanos, no tenían nada, no eran inmigrantes, pero yo no sé exactamente por qué se formó lo que se formó ayer, donde ellos 2 fueron los que quedaron muertos. Entonces, pues es como todo, ¿no? Tenemos que tratar de evitar lo más posible cualquier cosa que pudiese ser usado contra uno, y lo más importante es saber lo que tenemos, no lo que no tenemos, sino lo que tenemos. Si la persona ya tiene tiempo aquí en los Estados Unidos, no ha tenido problemas con la ley, tiene cómo hacer su residencia permanente, entonces debe hacer su residencia permanente para por lo menos ya tener algo más seguro, algo que dice que uno no tiene ningún problema con la ley, que uno puede estar aquí legalmente. Si la persona ya ha estado aquí mucho tiempo y debería ya ser ciudadano estadounidense, entonces hacerse ciudadanos estadounidenses. Porque ¿saben qué? Con todos los líos estos que estamos oyendo en la televisión todos los días aquí en los Estados Unidos y aquí en Chicago, porque Chicago tiene una de los lugares más grandes de inmigración, donde van a hacer sus procesos para ya llegar a la residencia, ya llegar a la ciudadanía. Y ese lugar está lleno de gente y todos los días salen con sus residencias, con sus ciudadanías, sin ningún problema con la ley, porque ya estando ahí se supone que ya tienen todo lo que tienen que necesitar y ya terminan el proceso y ya se van para su casa y le llega su tarjetita de residente o de ciudadano. Y aunque no estemos completamente bien, porque obviamente si estas personas ayer murieron y ellos eran ciudadanos americanos, estamos todos en peligro hasta cierto punto, porque estamos en un momento donde hay mucha gente que no sabe lo que está haciendo y arrestando a personas que no tienen por qué molestar. Así que todos tenemos que entender que no es una situación normal y que queremos siempre tener el cuidado posible que podamos darle a lo que nosotros podemos controlar. Y eso quiere decir que si uno sabe que hay un montón de gente en una esquina, no irse a ver quien está en la esquina, porque puede que pase por ahí uno de los de inmigración, vayas a querer ver quién está ahí, o que estén buscando a alguien, y entonces uno está metido en un lío que uno no tendría por qué estar metido. Así que hay que tener mucho cuidado, pero lo más importante es saber lo que tenemos, que es por lo cual queremos que los llame para poderle hacer la evaluación gratis por teléfono, y entonces de ahí ver que entonces entender que tenemos que cuidarnos mucho más de lo que tendríamos que haber pensado antes, porque las cosas que están pasando no son normales, son gente que están
no sé, me imagino que le están dando trabajo a un montón de gente ahí para tener más oficiales o más gente que puedan arrestar o lo que sea. Y esa gente tampoco tiene entrenamiento. Entonces, sabrá Dios por qué pasó lo que pasó ayer, de que dos personas que eran completamente inocentes, que no tenían nada que ver con el hecho de inmigración, fueron los que salieron muertos. Todavía no han dado Por una eso es explicación. importante, por eso es importante que la gente que nos está viendo y escuchando, abogada, llame y haga una cita con ustedes ahí. La abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, están esperando sus llamadas porque necesitan una evaluación de su caso. La evaluación de su caso es sin costo con la abogada y con Ana Yacine. Marquen desde cualquier parte de Estados Unidos, no importa si nos está viendo en Miami o en Chicago o en Los Ángeles o en Houston, en donde nos esté viendo. Marque al 773-847-6465. 773-847-6465. Y desde México también le pueden ayudar. Si se encuentra usted en México, póngale el +1 o el 001 al principio. 773-847-6465. Como es inédito lo que estamos viendo, como tal vez está ocurriendo, como no lo habíamos visto antes, es que necesita usted saber con claridad cómo está su situación. Por eso le ofrezco, le pido, le, lo invito para que marque y haga una cita para la evaluación de su caso sin costo, abogada. Las personas que tienen más riesgo son aquellos que ya de alguna manera han estado con inmigración, algo que hicieron en el pasado, algún momento donde comenzaron algún proceso que dejaron, algo que se supo que de buenas a primeras se encontró o tuvieron algún problema y se tuvo que cancelar el caso, pero ya estaban en inmigración. Esas personas corren más riesgos que otras porque ellos ya están en el sistema y aunque se hayan mudado del lugar de su casa o lo que sea, porque a veces me dicen, no, porque no, yo no vivía, ya no vivo donde estaba. Sí, pero no es cuestión de dónde vivía, es que el hecho de que ellos saben que existe y ya con las computadoras y con los sistemas que hay, ellos pueden buscar dónde la persona está sin tener que ir a la casa de la persona donde vivía. Así que hay que tener cuidado, pero las personas que ya tienen antecedentes, porque tuvieron órdenes finales de inmigración y nunca se fueron, porque han estado en los Estados Unidos mucho tiempo, pero ya pasaron por algo con inmigración, aunque los dejaron tranquilos y no han hecho más nada. Y muchas personas que han estado aquí sin ningún problema, pero que saben que no, si tuvieran que arreglar, no pueden arreglar porque cruzaron la frontera sin permiso, no han podido llegar a tener ningún tipo de residencia permanente y no tienen cómo llegar a la residencia. Pero ahí es donde viene la idea de que tienen que consultar, llamarnos para poder saber si pueden o no hacer algo, porque a veces tenemos personas que nos dicen, estoy llamando porque fulanita nos dijo que podía, para que llamáramos para ver qué usted nos dice, pero mire, yo hice esto y esto y esto, y verdaderamente yo creo que no he podido arreglar nada por eso, pero cuando nos dice lo que ha pasado, sí podemos entender, oímos algo que nos dice que sí pudieran arreglar si se hace algo alrededor de lo que ellos nos están contando, como cuando nos dicen, no, porque mi mamá se hizo ciudadana americana y cuando ya un papá o mamá se hizo ciudadano americano después de haber estado aquí mucho tiempo, ese papá pudiera arreglar a ese hijo o hija que hasta ahora no había podido arreglar porque no tenía quien lo pudiera pedir. Pero hay que saber, hay que oír el cuento de cada cual para poder entender si pueden o no hacer algo. Y si pueden hacer algo, hacerlo, empezar el proceso inmediatamente, porque todos esos procesos migratorios que se necesitan para llegar a lo que uno quiere, siguen moviéndose como si nada. No hay ningún tipo de problema. La gente va a Juárez, regresa de Juárez, la gente va al centro, hacen sus consultas allí en el centro con los oficiales que tienen que consultar para poder llegar a tener su residencia. Y no ha habido ningún problema en todos estos meses que hemos estado con todos estos líos con el presidente Trump.
esa otra parte del mundo de inmigración no ha habido ningún problema. El problema son los que están sin saber qué es lo que tienen, sin moverse para poder hacer algo, donde entonces los ancla al sistema de una manera positiva y no de una manera negativa. Y entonces esto que estamos oyendo, como lo que pasó ayer, es fuera de orden. Eso está completamente fuera de orden. Pero yo no sé, pero a mí me parece que hay bastante de esos problemas que ni siquiera nunca se habían puesto por televisión, de que cogen a la persona que no es, bueno, en este caso que mataron a dos que no tenían no eran ni siquiera documentados ni nada que se parezca. Algo está sucediendo con las personas que ellos están poniendo como policías o como agentes de estos que o no saben lo que están haciendo o las cosas se vuelven más problemáticas que lo que deberían hacerse porque no saben cómo llegar a saber si la persona está bien o está mal. Entonces, son líos que se están formando porque hay mucho movimiento con personas que no están bien entrenadas. Pero para la cuestión de migración, de quiénes pueden llegar a ser residentes, quiénes pueden llegar a ser ciudadanos, cómo se hacen esos procesos, eso no ha cambiado en su absoluto. Por lo tanto, si pueden hacer algo, deben empezar a hacerlo y deben registrarse. Si ya puedo hacerme residente permanente, vamos a crear el papeleo para que ya uno quede en el sistema como que está haciendo, llegando a la residencia permanente. Si uno se puede hacer ciudadano, igual, porque por lo menos si eso es lo que uno quiere hacer, quiere decir que uno se quiere quedar aquí, quiere vivir aquí, quiere trabajar aquí, son cosas que se necesitan. Hay, Ese sistema no ha cambiado, no ha habido ningún problema con esa parte del sistema. hay todavía protección para los DACA, porque también veo gran preocupación en la comunidad DACA por imágenes que circulan, videos que circulan en redes sociales, abogada. Bueno, acuérdate de lo que te acabo de decir. Los que no tienen problemas son los que pueden tener alguna manera de arreglar. DACA está los muchachos DACA están entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque verdaderamente el DACA no les da nada para llegar a la residencia permanente, pero le ha dado tiempo, porque han estado aquí y han podido hasta trabajando y todo, y no los han puesto como un grupo donde ellos se quieren deshacer de ellos. Al contrario, hay muchos oficiales del gobierno que quisieran llegar a tener algo concreto que le pudieran dar a los DACA. Pero cada año se ponen más mayores las personas que son DACAs. Antes eran los jovencitos y ahora ya esos jovencitos hace como 10 años que están esperando y ya no son tan jovencitos. Entonces, con el tiempo hay más personas que han podido arreglar de otra manera y no nada más esperar a llegar a qué es lo que me pueden dar por ser DACA. Otras personas no han podido arreglar porque no tienen cómo arreglar y el DACA no les da nada para arreglar. El DACA lo único que les daba o le ha dado hasta ahora es tiempo para estar aquí y poder tener un permiso de trabajo para poder trabajar. Pero verdaderamente no es algo que va a ser algo que lo llegue a la residencia si es que no cambia la ley de los Estados Unidos y hasta ahora no han podido hacer ese cambio en la ley. Y yo no creo que Trump lo haga tampoco porque ayer puso ahí yo no sé en qué papel, en un periódico, algo así, que quiere cobrar $100,000 para personas que quieren llegar a ser residentes de los Estados Unidos. Es una locura eso, pero bueno, ayer lo dijo y lo pusieron ahí estaba en el periódico y todo, de que quiere cobrar $100,000 por una residencia. Entonces, ¿quién va a poder pagar $100,000 si uno está aquí y no ha podido llegar a la residencia? No dijeron que era nada más para personas de afuera o alguien que pudiera querer algo que no se pudiera dársele si no paga los $100,000. Pero a ese señor se le ocurren cosas que uno no sabe exactamente cómo van a llegar a poder hacerlo o si ni siquiera si van a poder hacerlo. Tú sabes que él quiso que la Corte Suprema dijera de que las personas nacidas en los Estados Unidos de padres indocumentados o de padres que no son ciudadanos americanos, que no pueden ser ciudadanos americanos. Eso pues se le cayó porque la Corte Suprema llegó a poder decidir y ya decidió y está abierta completamente de que no, que cualquier persona que nace en los Estados Unidos por ley, una ley americana que ha estado en los libros de las leyes americanas desde hace muchísimos años, es ciudadano americano de nacimiento y nadie le puede quitar eso.
Entonces, gracias a Claro. Dios, eso ya se aclaró, pero son cosas que uno dice, este hombre no, como que no sé qué hace por la noche, sino buscar maneras de molestar, de buscar maneras de destruir lo que es el sistema americano. Y yo a veces pienso Ujú. de que él es como un agente de otro lado. No sé si de Martes o de Rusia o de donde sea, no sé, pero algo ese señor, hay algo que no va con lo que es Déjeme, la ley americana. déjeme nuevamente invitar a la gente que nos está viendo y escuchando para que marque y haga una cita, para que le hagan una evaluación de su caso sin costo. Marque al 773-847-6465. 773-847-6465. Desde México, marque al 001-773-847-6465. Que sean profesionales, que sea la abogada Lourdes Monteagudo o Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, las que le den una claridad, una evaluación de su caso. Llame, por favor. Abogada, pues nos vemos la próxima semana. Espero que con mejores noticias, con un mejor panorama, abogada. Dígame. Sí, no, que se me olvidó decirles que anunciaron, creo que fue ayer por la tarde, de que las personas que son residentes y que están viajando mucho, que necesitan tener su residencia al día y que pudieran tener algún tipo de problemas con la gente al entrar. Así que tengan cuidado, lleven sus identificaciones porque y había una persona que estaba diciendo que ellos les recomendaban a la gente que tiene residencias permanentes de no estar saliendo mucho porque aparentemente está pasando algo por atrás de que pueden que en algún momento cambien las reglas del juego y si uno está Sí, fuera de los Estados Unidos, aunque sea residente permanente, entonces puede ser que tenga problemas al entrar y así que tengan cuidado, cuídense mucho y hasta la próxima semana a ver qué pasa de aquí a allá. claro que sí, abogada. Le mando un abrazote. Cuídese mucho y Igualmente. le encargo a la gente que llame para hacer Sí, su cita. Las evaluaciones ahí son sin costo con la abogada sin Lourdes costo y por lo Monteagudo menos y saben con dónde están parados. Anayas. Claro que sí, y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, como todos los jueves aquí en Sin Censura. Bueno, estamos a punto de cerrar. Quiero mandarle un saludo